Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos ven vía remota, a nuestros compañeras, a las compañeras que están aquí conectadas vía Zoom. Este evento se titula Alrededor del Lucero, experiencias de investigación sobre desaparición de mujeres en el estado de Guerrero, y es un evento enmarcado en las actividades académicas de filosofía y humanidades desde el siglo XXI que amablemente organiza el Departamento de la Coordinación de Filosofía del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades. Hoy tenemos el acompañamiento de alguien bastante, bueno, de una propuesta bastante interesante de la doctora Elisa Niño. No quiero terminar la presentación sin agradecer a Luis Cabrera, a que nos acompaña aquí en los controles, un viernes por la tarde, a Ernesto del Departamento de Producción Editorial, Ernesto Alonso, que nos ayuda siempre con los carteles, y a todos, a la coordinadora del Departamento de Filosofía, a la doctora Laura Campos, que nos abre el espacio. Sin embargo, este evento también está, digamos, enmarcado en las actividades del Laboratorio de Contrarrativas, también del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades, por lo que además contaremos con la participación de Fernanda Colín, egresada de la licenciatura de Comunicación, que también y parte del laboratorio, que también va a comentar la presentación de la doctora Elisa. Esta presentación está enmarcada, si me permites, Elisa, en el trabajo de investigación que la doctora realizó en el informe Y ese lucero eres tú, sobre desapariciones de mujeres en el estado de Guerrero y sus nexos con otros crímenes sistemáticos. La propuesta o la idea es que la doctora nos presente un poco su experiencia trabajando en este informe, nos cuente de qué va, nos cuente cuáles son sus impresiones sobre ello y a partir de eso, pues hacer un diálogo sobre este trabajo tan importante. Presento a la doctora. La doctora Elisa Niño Vázquez es investigadora y docente con una formación interdisciplinaria en psicología social, estudios de género y estudios latinoamericanos. Su trabajo se especializa en el análisis de las violencias, las emociones y las prácticas de resistencia en América Latina, desde perspectivas feministas, decoloniales y antipunitivas. Un excelente marco, digamos, para la discusión necesaria hoy en día tanto para México como para América Latina. Con mucho cariño le presento a la doctora y mi amiga Elisa. Muchas gracias, Adelante. Roberto, por la gestión de este espacio y gracias también a todas las personas que lo hacen posible. Bueno, contarles que sí, efectivamente, este es un informe que hicimos en una colaboración, en un esfuerzo del equipo mexicano de antropología forense. Obedece a un trabajo que ya venía haciendo el EMAF en territorio guerrerense con un informe previo sobre desaparición de mujeres y violencia en mujeres y niñas en el estado de Guerrero, pero ahora quisimos hacer una profundización de esos casos, ¿no? La idea de este informe no es presentar datos cuantitativos, sino hacer un análisis denso, profundo, ¿no? Que obedezca a rastrear y conectar violencia. Entonces voy a compartirles mi presentación. Dame un segundito. Listo. Entonces, bueno, este informe no sería posible sin las familiares que al mismo tiempo son activistas y además otras activistas que nos compartieron su conocimiento, su análisis, su testimonio y su confianza. Y es importante relevar esto porque no solo recogemos testimonios, las activistas, las familiares están también produciendo conocimiento, produciendo análisis, ¿no? Y nos hacen parte de ello. Contarles que, déjenme que no avanza mi presentación, ahí está avanzando, listo. Contarles que la intención de este informe y por qué surge es porque queríamos identificar patrones en un contexto de violencia estructural de género en la desaparición de las mujeres y poder hacer vínculos entre otros delitos que ocurren y que rodean a la desaparición, como el feminicidio y la trata de personas. Entonces, con esa intención nos acercamos a distintos casos que ahora les voy a conversar para evidenciar otras manifestaciones de violencia basada en género que suelen omitirse de los procesos de investigación.
en los casos de desaparición y de esta manera nosotras poder contribuir a una comprensión de la violencia mucho más compleja, ¿no? De la desaparición de las mujeres en esta entidad. Para llevar a cabo este informe entonces y con estos propósitos, nosotras desarrollamos un análisis de contexto que se enraiza, digamos, tanto en lo que nos comentaron familiares y activistas como en una investigación documental. Propiamente hicimos el análisis de entrevistas para encontrar patrones, ¿no? Elementos que se relacionen del contexto en donde se mueven los casos de desaparición de estas mujeres y además se hizo un análisis técnico forense de estos 14 casos. Y la revisión de sus expedientes, que ya un primer, digamos, hallazgo, es decir, que de los 14 casos que conforman esta investigación, únicamente 8 contaban con expedientes de investigación, ¿no? Y algunos de ellos además bastante precarios. Nos basamos en 12 entrevistas a familiares y a 6 activistas que se mueven en esa zona y les presento más o menos un panorama de estos casos. Los casos de los cuales se nutrió el informe son casos a los cuales nosotros pudimos llegar por el contacto por los contactos con los colectivos con quienes el EMAF ya venía haciendo trabajo, ¿no? Entonces, digamos que no hay una intencionalidad mayor en la muestra que hacer este llamado de casos de mujeres desaparecidas, ¿no? Nosotras no pusimos un perfil particular de estas mujeres ni un año de desaparición, sino que sí se convoca a presentar los casos a estos distintos colectivos y llegan estos 14 casos que se presentaron del 2012 al 2022, ¿no? Son 14 casos que suceden en este periodo de 10 años. Si ustedes pueden ver aquí en la tablita, déjenme ver si puedo sacar un... Ah, no, no puedo sacar. Ok. En esta tablita vemos que la edad de las mujeres entre los 18 y 42 años, pero la mayoría de ellas son mujeres jóvenes, ¿no? Entre los 18 y los 28 años están las edades de la mayoría de ellas. Son mujeres que fueron desaparecidas, 8 de ellas en el municipio de Iguala, 2 en Acapulco, 2 en Tasco, una en Chilpancingo y una en el Estado de México. Todos los casos en este informe tienen un seudónimo por seguridad de las familiares y también para preservar de una forma distinta la memoria, ¿no? Nosotras hemos reflexionado en que el anonimato obedece sí a temas de seguridad, sí además a temas de que hay carpetas abiertas de investigación, pero además a que es complejo atar el nombre de una persona a un solo evento, ¿no? Es distinto que una familiar decida en un acto público y político enunciar el nombre de su hija o de su hermana desaparecida, a que nosotras dejemos ese nombre instalado siempre atado a este hecho de desaparición, porque la historia de estas mujeres es mucho más que esto que les aconteció, ¿no? Entonces, bueno, están anonimizados estos casos. Los casos que ustedes ven de un color distinto, este colorcito café, son los casos de mujeres que fueron halladas sin vida, ¿no? De estos 14 casos, hay 5 de ellas que fueron halladas sin vida, 3 de ellas ya han sido restituidas a sus familiares y 2 están en ese proceso. Vale aquí también decir que si bien no era parte de esta investigación analizar los procesos de restitución, sí que nos encontramos a lo largo de este proyecto problemas serios en la restitución de los restos de sus familiares, que tienen que ver tanto con el momento mismo, ¿no? La claridad, la explicación, eh, cómo se dan las correspondencias entre cómo tienen la certeza de que es su hija, etcétera, etcétera, a por ejemplo, casos en los que se entregan actas de defunción en las cuales se dice cuerpo 4, fosa 2 y no el nombre de la persona, ¿no? Esto violenta la restitución digna de su familiar. Los triangulitos que ustedes pueden observar a un costado de los seudónimos de estos 16 desapariciones forzadas de mujeres nos indican que había 6 mujeres que se conocían entre sí, ¿no? Solo 2 de ellas desaparecieron al mismo tiempo, el caso de 2 hermanas,
tenemos el caso de dos primas que desaparecieron con 3 años de distancia, uno entre la otra. Y tenemos también el caso de una hija, de una madre y una hija que también desaparecieron con 5 años de diferencia, ¿no? Ok, para nosotras situarnos en este territorio y poder analizar efectivamente cuáles son los patrones que se dan en las desapariciones de estas mujeres, voy yo a destacar aquí algunos puntos, pero bueno, el informe se detiene mucho más en, digamos, situarnos en el territorio de Guerrero. Y aquí, bueno, hay que reconocer, por un lado, por supuesto, los antecedentes históricos de desaparición forzada en este territorio, a propósito de lo cual hay dos hitos que cambian la concepción de la desaparición en el estado de Guerrero. El primero es, por supuesto, el caso de los 43 normalistas y el segundo evento es la promulgación de la Ley General en materia de desaparición forzada cometida por particulares, ¿no? Otro elemento fundamental es que en este estado se cuenta con dos alertas por violencia de género contra las mujeres. La primera es por violencia feminicida y la segunda es por agravio comparado, que tiene que ver con que los reglamentos en el territorio no garantizan la igualdad de derechos de las mujeres, específicamente en el tema de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Otro elemento importante es la transformación que se ha dado en este territorio del crimen organizado, particularmente en 2018, donde se pasa de la amapola al fentanilo. Lo que ustedes observan aquí es esas rayitas rojas, ¿no? Son, delimita lo que se conoce como el pentágono de la amapola. Y a partir de 2018, cuando entra el fentanilo, la configuración del crimen organizado, sus dinámicas en ese territorio se transforman, ¿no? Otro elemento importante en este periodo de 10 años que nosotras estamos abarcando es que se han modificado la composición y la recomposición de los grupos del crimen organizado, oscilan entre 12 y 18 grupos en ese territorio. Aquí hicimos un rastreo más o menos por localidad de qué grupos se están moviendo en qué parte del territorio y a propósito de lo cual se ha desplegado en el Estado procesos de militarización, destacándose el Plan de Apoyo Guerrero en el 2021. Otro elemento importante en el territorio es que en Guerrero está el 16% a nivel nacional de lo que se conoce como hotspots o lugares calientes, ¿no? Eso que indica que en este territorio ocurre el 16% de homicidios dolosos, pero además el territorio colinda con otros territorios que tienen alto índice de homicidio doloso. Y el último elemento no menor es que en Guerrero, en el estado de Guerrero, hasta el censo del 2020, el 60% de las mujeres viven en situación de pobreza. Comentarles muy rápidamente que nosotras, al empezar a recoger estos testimonios, tratamos de hacer un trabajo profundo, ¿no? Una descripción densa de la vida de estas mujeres, no para juzgarlas, ¿no? No para inculparlas, como se suele hacer en los procesos de denuncia, sino para comprender el contexto en el cual se estaban moviendo. Entonces era muy importante para nosotras conocer su entorno, sus relaciones, no solo las circunstancias de desaparición, sino lo que antecedió a esas circunstancias, como eran sus vínculos familiares, sus vínculos sexoafectivos, si tenían hijos o no, cuál era la relación con sus parejas o exparejas, ¿no? Además de, por supuesto, como tal, los procesos de denuncia. Entonces, lo que ustedes ven en este momento en pantalla es más o menos como en un primer momento fuimos esquematizando categorías de análisis para poder ir armando e ir encontrando los patrones y poder ir haciendo algunos cruces, ¿no? Entre estos elementos, ver qué se va nombrando en las búsquedas familiares, qué se va nombrando en relación a la policía, qué se va diciendo en relación a las parejas, a sus familiares, a gente conocida, a sus amistades o a gente desconocida, que tuvo que ver con qué, con circunstancias de desaparición, con antecedentes de violencia, etcétera. Además de también otras localidades que entran en juego, ¿no? Tanto en los procesos de investigación como en la búsqueda de los familiares o propiamente en el hallazgo sin vida de estas mujeres. En ese sentido, para nosotras era muy importante
irnos haciendo las otras preguntas que en las investigaciones suelen estar ausentes, ¿no? Para ver que no es casualidad que la mayoría de estas mujeres son eh, cis mujeres heterosexuales, ¿no? Con relaciones heterosexuales, que son jóvenes, que la mayoría de ellas tiene educación trunca, que la mayoría de ellas es madre soltera y que la mayoría de ellas está en una situación de trabajo precarizado, para ver, no para caracterizarlas como tal, así como decir, estas son las características de estas mujeres, no, para decir qué efectos tiene en la vida de una mujer, ¿no? Estar habitando estos entrecruces en este territorio, ¿no? Así pues, quiero destacar algunos de los elementos que están presentes en el informe, y uno de ellos es que la mayoría de estas mujeres, como les mencionaba, sostenían relaciones heterosexuales. Solamente dos de ellas, tres de ellas no tenían una pareja al momento de su desaparición. Dos de ellas no tenían pareja porque, o sea, de estas tres, dos no tenían una pareja porque él había sido desaparecido anteriormente, unos 6 meses después de que ella desapareciera y otro un año, digo, perdón, 6 meses antes de que ella desapareciera y en el otro caso un año antes de que ella fuera desaparecida. Y la tercera jovencita, al momento de su desaparición, no tenía un vínculo, digamos, afectivo conocido. Es muy relevante decir que la mayoría de ellas sostenía relaciones inestables o riesgosas con la pareja, la expareja o el padre de sus hijas. En 9 de los 14 casos, las familias responsabilizan directamente a sus parejas o exparejas como alguien que tuvo algo que ver en torno a la desaparición de su familiar. En 10 de los 14 casos se presentaron antecedentes de violencia económica, psicológica, aislamiento e incluso cautiverio, ¿no? Tener a la mujer prácticamente encerrada, no solo incomunicada, sino bajo llave. Em, También está el elemento de que varias de sus parejas, exparejas o padres de sus hijos tenían vínculos con el crimen organizado, ya sea de forma directa o algún tío, padre, etcétera, familiar, estaba incriminado. Y en ese sentido vemos cómo el crimen organizado masculiniza a los hombres en el sentido de que les concede poder, exacerba las violencias, porque tienen ellos al alcance de de una llamada, ¿no? Poder ejecutar una amenaza, ¿no? No se trata de amenazas vacías, sino efectivamente amenazas que están al alcance. Entonces, estas mujeres que en muchos momentos fueron amenazadas, varias de ellas, ¿no? En al menos 3 casos, fueron amenazadas por sus exparejas cuando ellas demandaron la manutención de sus hijas con hacerles daño, ¿no? Y esas son amenazas que se podían cumplir. La mayoría de estas mujeres, como les comentaba, estaban en una situación de precariedad económica y tenían trabajos feminizados, realizaban labores de limpieza, venta ambulante de comida, se dedicaban a poner uñas o a cortar el pelo a domicilio. Alguna de ellas también hizo modelaje en algún momento. Solo una de las 14 era profesional y ejercía la carrera que estudió, ¿no? Terminó su carrera y la ejercía. Una de las mujeres que componen estos 14 casos tenía vínculos con el crimen organizado y es a propósito de esto que fue desaparecida. Sobre otra de ellas hay sospechas del vínculo, tanto de familiares como de personas cercanas, pero nadie tiene la certeza. Y una tercera de ellas estaba considerando involucrarse con el crimen organizado por la precariedad que tenía, ¿no? Era madre soltera, no contaba con apoyo de ninguno de los padres de sus hijas, y así como consideró involucrarse en el crimen organizado, consideró al mismo tiempo alquilar su vientre, ¿no? Para poder sostenerse. Estamos hablando de que esas eran las dos opciones que veía más a la mano. Como les comentaba, había falta de manutención paterna. Estamos hablando de que 10 de 14 eran madres solteras al momento de su desaparición, y entonces vemos una desigualdad económica que se entrelaza con la violencia que las hizo desaparecer. Ellas fueron desaparecidas mientras se desempeñaban, la mayoría de ellas, en alguno de los 2 o 3 trabajos que tenían, ¿no? A plena luz del día, desempeñando su labor para sostenerse.
Lo que empezamos nosotras a observar entonces en el informe es la articulación de violencias. Por un lado, con estos antecedentes de violencia ejercida por sus parejas o exparejas, vemos cómo se entrelaza con una violencia comunitaria y eso lo vimos en ejemplos como que vecinos, gente que era desconocida para ellas, pero conocida de sus parejas o exparejas o alguna persona vinculada al crimen organizado que le había echado el ojo, ¿no? Con esas palabras. Alguna de ellas avisaba, ¿no? Ya llegó, no ha llegado, ya está aquí, ¿no? O sea, había una vigilancia de los movimientos de estas mujeres, además de los vínculos que podían tener directa o indirectamente ellas o algunos de sus vínculos cercanos con el crimen organizado. Y empezamos a ver entonces cómo se configura la desaparición como una forma de control y de venganza en el caso de algunas de estas mujeres, que refuerza roles patriarcales, que castiga a las mujeres por incumplir esos roles o por el hecho de estar vinculadas con ciertos hombres de algunos grupos. Y con estas dinámicas empezamos nosotras a ver un ejercicio de dueñidad de las mujeres. Y esto lo vimos ejemplificado con algunos casos en los cuales las mujeres, previo a su desaparición, se tatuaron el nombre de la pareja con la que estaban, que formaba parte del crimen organizado, o con el despliegue de narcomantas en las cuales exhibían las fotos de varias mujeres, diciendo, estas mujeres le pertenecen a tal jefe de tal crimen organizado, ¿no? Entonces es por eso hablamos de dueñidad, ¿no? De este despliegue de estas son mis mujeres, ya sea por el marcaje directo, ¿no? O por la exhibición de su fotografía para decir que le pertenece. En términos de las búsquedas que realizan las familias de estas mujeres, en su mayoría otras mujeres, sus madres, sus hermanas, sus tías, es algo alarmante observar que los mecanismos de búsqueda en vida se otorgan años después de la desaparición de las mujeres, 2 años, 5 años, hasta 7 años después de la desaparición de una mujer empiezan a concederse los mecanismos de búsqueda en vida, ¿no? En algunos casos, las mujeres llegan a tener información, las familiares llegan a tener información sobre que la posible desaparición de su ser querida puede tener que ver con temas de trata, ¿no? Y de trata ya sea con fines de explotación sexual o con fines de explotación laboral. Y esto también es importante destacarlo porque casi siempre que hablamos de trata, pensamos y de mujeres jóvenes, pensamos que es trata con fines de explotación sexual y no en todos los casos, según lo que nos informan también muchas de las activistas y de las familiares, es que algunas de las mujeres pues se las llevan para, en esta, digamos, división sexual del trabajo de este mundo paralelo ilícito para que desempeñen labores de cuidado, para que limpien, para que cocinen y para que cuiden, ¿no? Este mundo paralelo ilícito. Frente a ello, hay aseveraciones de algunas de las activistas que tienen que ver con decir a las mujeres se las llevan, las mujeres están vivas, las mujeres no están en las fosas, porque la mayoría de las fosas, no solo porque estadísticamente se desaparecen más varones, ¿no? Las fosas están más llenas de varones y digamos que los esfuerzos de las familiares que buscan a sus mujeres desaparecidas están ayudando a encontrar a los varones, pero las mujeres no están en las fosas, ¿no? Así lo expresaban ellas. Tenemos estas hipótesis, estas sospechas de que están siendo explotadas en vida y cuando intentan dirigir estas inquietudes con informaciones que reciben de forma anónima por distintos mecanismos, cuando intentan dirigir estas inquietudes a las instancias de investigación, se desestiman, ¿no? Y las autoridades desestiman con afirmaciones tales como usted lo que quiere es irse de vacaciones, por eso está buscando irse a Puerto Vallarta o Acapulco, que son lugares conocidos por tener redes de trata de personas, o decirle simplemente, pues es que así como yo veo a su hija, no me parece que ella sea de las que se llevan para ser explotadas, ¿no? Con todos estos prejuicios y sin que medie ningún tipo de investigación al respecto para poder desestimar o no
la sospecha o la hipótesis de investigación sobre posible trata de personas. El otro tema que encontramos en la búsqueda y en el hallazgo es que la desaparición desaparece con el hallazgo en el sentido de que se acaba, no hay investigación, se acaba la investigación. O sea, una vez que se restituyen los restos de las mujeres a sus familiares, se cierra el caso, ¿no? Se cierra la carpeta y no se continúa investigando, aun cuando hay manifestaciones de violencia de género clara, ¿no? En la descripción de esa restitución, no se persigue tampoco ni se tipifica ni se sigue una línea de investigación de feminicidio. Entonces, lo que vemos justamente es esta desarticulación entre feminicidio, desaparición y trata de personas, ¿no? En ese sentido, lo que intenta hacer el informe es tratar de interconectar estas violencias, ¿no? Tanto las violencias em, físicas, económicas, ¿no? Comunitarias, etcétera, todas estas violencias de género, conectarlas con la violencia de la desaparición forzada, el feminicidio y la trata para poder reconstruir relatos de violencia, ¿no? Lo que intenta empujar el informe es cómo se construyen las evidencias forenses de violencia, porque no vemos que eso, las expertas, ¿no? En forense del EMAF no ven que eso esté construido en las carpetas. Las carpetas deberían permitir ver esa reconstrucción forense de la violencia y no aparece. En ese sentido hay una falla de las unidades de análisis de contexto que debieran estar rastreando, ¿no? Todo lo que yo les acabo de contar debería estar asentado en esos procesos de investigación, no lo está, y por lo tanto también hay una desconexión de todos estos delitos, además de que, digamos que operativamente, burocráticamente, las fiscalías no se comunican, ¿no? Las fiscalías que se encargan de investigar trata de personas no se comunican con las fiscalías especializadas en temas de desaparición y de feminicidio, no intercambian información, no conectan carpetas y entonces hay esta desconexión de las violencias, ¿no? Si esto se interconectara, si esto se pudiera, esta fuera información que pudieran compartir entre ellas, seguro se robustecerían las investigaciones de las unidades de análisis de contexto. Y bueno, ya con esto quiero ir cerrando un poco para que también tengamos espacio para el diálogo. Decir que a nosotras nos interesa mucho que el informe sirva como una herramienta política y social para exigir cambios, ¿no? Sabemos que no es que estemos diciendo algo nuevo, no es que yo les esté trayendo información que ustedes no supieran antes, pero lo importante es que esta información está documentada, está sistematizada, está territorializada, ¿no? Y que eso nos permita entonces hacer exigencias, impulsar cambios y además em, dar cuenta de la necesidad de investigaciones diferenciadas, de investigaciones con una perspectiva de género. Y con esto no queremos decir que las desapariciones de las mujeres importen más que las desapariciones de los hombres, sino que justamente los mecanismos a partir de los cuales desaparecen los varones y los mecanismos a partir de los cuales desaparecen las mujeres, los antecedentes a su desaparición forzada, lo que rodea su comunidad y su contexto es diferenciado, ¿no? Viven efectos diferenciados y merecen, ¿no? Ameritan las desapariciones de los varones, ¿no? De los varones jóvenes que están ocurriendo de forma acelerada, así como las mujeres, la desaparición de mujeres que se está elevando a partir del 2018, estamos viendo un incremento en la desaparición forzada de mujeres. Necesitamos comprender mejor estos fenómenos y para eso necesitamos impulsar investigaciones diferenciadas. Así que esperamos que este informe sirva pues para impulsar estos procesos. Les voy a compartir que tenemos, ustedes pueden descargar el informe, es un informe libre en línea, ahí lo pueden consultar, lo pueden compartir. Darse el tiempo también de un poco revisar todo el rastreo que nosotras hicimos. Nos ocupamos de hacer una investigación documental que identificara en este periodo de 10 años, ¿no? Del 2012 al 2022, cuáles han sido las herramientas legales con las que cuenta el territorio de Guerrero
en materia de violencia contra las mujeres y en materia de desaparición forzada y cómo se utilizan o no se utilizan estos protocolos, estos reglamentos, cómo se ha venido haciendo caso omiso de esto, pero no solo rastreamos esos elementos legales, sino rastreamos también las consecuencias que van teniendo estas modificaciones de macrocriminalidad en el territorio, porque finalmente eso es lo que estamos planteando, ¿no? Que para poder comprender la interconexión de estas violencias, pues las situamos en este contexto de macrocriminalidad para ver las dinámicas que ocurren, ¿no? Que posibilitan o que aceitan un circuito en el cual eh, una expareja puede hacer desaparecer a la madre de sus hijos, ¿no? Y con eso cierro para que dialoguemos. Ah, bueno, perdón, y perdón, Roberta, yo les iba a compartir algo y ya no lo compartí. Dije, les voy a compartir y no les compartí nada porque, bueno, les quería compartir muy rápidamente cómo pueden encontrar el informe. Déjenme, les comparto pantalla. Vamos a esta pantalla que tengo aquí. Ok. Entonces, ustedes entran aquí a la página del EMAF, ¿no? Si buscan EMAF, es el único que aparece, emaf.org.mx. Hay una parte que dice publicaciones y cuando entramos a esas publicaciones, ahí se encuentran otras publicaciones que ha hecho el EMAF, pero bueno, aquí está la última que es y ese lucero eres tú, lo abren y aquí les va a descargar, ¿no? El informe completito. Ahora sí ya, dejo de compartir pantalla y les cedo la palabra. Gracias, Elisa. Bueno, yo tuve la oportunidad de revisar esta semana precisamente el informe, digámoslo, lo estuve monitoreando desde que me comentaste de su producción. Esta semana por fin pude releerlo. Además, vengo llegando de un encuentro sobre fosas clandestinas en Puebla, entonces también acompañando el colectivo de la voz de los desaparecidos ahí en Puebla. Entonces, los testimonios que he podido escuchar junto con los propios testimonios del informe, pues ya me hacen ahí hacer algunas primeras preguntas, algunas primeras aproximaciones. Pero bueno, primero quisiera también en esos términos, está con nosotros Fernanda Colín, egresada, licenciada en comunicación y miembro del laboratorio de contranarrativas, la maestrante Fernanda Colín. Pues la invité también a que pudiera leer el trabajo y hacer algunas preguntas. Si quieres, empezamos con ella para abrir un poco el diálogo. Nos acompañan algunas colegas, algunos colegas del Laboratorio de Contranarrativas. Entonces, igual si quieren también participar, pues adelante, pueden hacer preguntas. Adelante, Fernanda. Hola, gracias Roberto. Gracias Elisa por la presentación. Primero me gustaría empezar con los últimos comentarios que hacías tú, que la importancia de dejar sistematizada toda esta información, ¿no? Que muchas veces, pues incluso las conocemos de manera oral, pero justo por esa oralidad se pierden, ¿no? Quedan un poco en ese sentido en el olvido al no. Paró tantito, ¿no? Sí, ¿Sí o no? pensé que Tener solo algo era yo. palpable que pueda escuchar. Creo que es A mi ver, Ah, señal. es sí, tu Fernanda, señal, sí. si A quieres ver, repite. Si intentemos quieres de nuevo. apaga tu cámara y repite. Ok. Eh, Esto, ¿no? De reconocer esta importancia de sistematizar las investigaciones para que no se queden en la En un registro oral, ¿no? Me oralidad o parece que. en Ujú. el saber único, sí. Entonces, bueno, bajo esa idea, pues reconocer también el arduo trabajo que es investigar en este sentido, ¿no? Porque las partes que también, ¿sí me escuchan? No, Lo Fernanda. último no. Sí, y es lo más terrible que justo cuando vas a decir lo más relevante se va. Maldita conexión, bendita conexión. A ver. Este, O Tercer sin. intento, a ver si me escuchan. Ok, a ver si. Va. Para no repetir todo lo anterior, ajá. eh,
reconocer el trabajo de este informe en el que no No, se queda como en un sentido superficial de solo las desapariciones. hagamos algo, Fernanda. ¿Por qué no me mandas la pregunta y yo se la leo a Elisa? ¿Cómo ves? Sí, intenta escribirla porque estamos sufriendo mucho, te Sí, perdemos. este, hay una pregunta del público, si quieres empezamos ahí, Ujú. en Conectados. Dice, estas cifras me hacen recapacitar que muchas veces los medios de comunicación nos venden una historia diferente, generalizando que la mayoría de las mujeres desaparecen por estar involucradas por el narcotráfico. Mi pregunta sería, ¿de qué modo y cómo podemos dar una visualización, que son muchos los factores que afectan a la desaparición? Aprovecho y le hago segundos a la pregunta. Precisamente es una cosa que justo nos hemos dedicado a pensar o hemos recaído en ello. La palabra desaparición, si me lo preguntas, y haciendo una genealogía crítica del asunto, aparece un poco cuando Videla, el dictador argentino, habla sobre los desaparecidos en aquella famosa entrevista, donde dice desaparecidos, ni muertos ni vivos. Eh, la, Luego parece que la figura de la desaparición es una figura que es utilizada para desaparecer, para la redundancia, si se puede, diferencias constitutivas en los hechos delictivos. Entonces, con la palabra desaparición abarcamos un montón de cosas y en la narrativa estatal que premia desde el 2006, todo está relacionado con el famoso crimen organizado, el narcotráfico, ese, digamos, espectro del discurso mexicano, que si me lo preguntas tiene muchos factores, no solamente es tráfico de drogas, hay un montón de cuestiones, incluyendo corrupción estatal, las que albergan toda esta forma de desaparición. Entonces, esa pregunta pues, me parece importante. ¿En qué sentido podemos visualizar, cómo podemos visualizar estas diferencias? Elisa? ¿Cómo ves? O también cómo ves mi idea. Sí, yo también creo que también es importante partir por decir que toda persona merece ser buscada, ¿no? Sin importar cómo haya desaparecido, sin importar en qué haya estado involucrada, nadie debería desaparecer y todas las personas merecen ser buscadas, ¿no? Porque, y ahorita me acerco a lo que tú dices, pero me parece importante partir de esta base porque de otra manera también construimos o abonamos al discurso de la buena víctima y la mala víctima, ¿no? Como si las buenas víctimas fueran las únicas que ameritan dignificar su vida, ¿no? Y que la única manera en que podemos impulsar mejores procesos de búsqueda y dignificación de la restitución del hallazgo es si esa persona fue buena, ¿no? Si no tenía realmente ninguna vela en ese entierro, ¿no? A diferencia de alguien que se involucró, porque también, dado el contexto en el que estamos y la precarización de la vida, el recrudecimiento de este modelo neoliberal, las formas por las que las personas terminan involucrándose y los diferentes modelos y niveles de involucramiento vuelven todo líneas súper frágiles y delicadas, ¿no? Entonces, sí, partiría por eso, sin importar cómo, hay que buscar y nadie debería desaparecer. Y por otro lado, claro, es muy relevante lo que tú dices, Roberto, porque efectivamente lo que nosotras estamos viendo y que ya se venía reportando en algunos informes es que justamente el mecanismo de la desaparición pues permite desaparecer todos los delitos, ¿no? Todos, todos los otros delitos. En nuestro caso, particularmente las violencias previas, ¿no? O sea, permite desaparecer las violencias que anteceden incluso a esa desaparición, ¿no? Ya no queda rastro de esa violencia psicológica, de esa violencia física, y ya el acto mismo de la desaparición, pues también desaparece el delito de feminicidio o el delito de trata. Entonces, claro, ese es el gran tema con este marco, con todo lo que se esfuma, e incluso desaparece la investigación misma, ¿no? No hay investigación. Yo les comentaba, tenemos 8 carpetas de 14 casos y en algunos casos la carpeta no es una carpeta de investigación, es una carpeta que tiene una hojita de denuncia que es un papelito bond, ¿no? Entonces, claro, incluso la evidencia, ¿no? O sea, toda materialidad se fuma, ¿no? No solamente es esa vida,
sino cualquier posibilidad material para rastrearla, también se va desapareciendo, también se va diluyendo, incluso en los mecanismos que existen, los que yo les decía de la desconexión de fiscalías. Es relevante mencionarlo porque las familiares que están en una situación de precariedad, al igual que lo estaban sus hijas, y ahora más porque se quedaron con los hijos de las hijas, ¿no? Estamos hablando de un reforzamiento de los roles de género, tienen que hacer esos desplazamientos entre fiscalías para perseguir y no hay posibilidad de hacerlo. Entonces, también, o una posibilidad muy limitada. Entonces, también la posibilidad de perseguir la desaparición se empieza a diluir, ¿no? También los caminos para perseguirlo desaparecen, los mecanismos desaparecen. Y con esto, no sé, ya me fui a otro lado, ya no sé si estoy contestando tu pregunta. O tú coméntame y seguimos conversando, porque ahorita Claro, abrí varias aristas. no, bien, pero bueno, vale. Regresar un poco a la pregunta Sí, de Facebook, no sé si comentar quién la hace, igual es ujú, pública, sí, ahí sí. en el comentario. Ana pregunta, así muy puntualmente, ¿cómo podemos dar cuenta de esta perdón, no, de qué modo y cómo podemos dar una visualización de los muchos factores que afectan a la Ujú, desaparición? ¿Cómo visualizar este sí. entramado? No sé, la crítica feminista, los feminismos le llaman una perspectiva interseccional para dar cuenta de estos factores, pero al día de hoy, por ejemplo, yo no sé si abarca esa figura, o tú dime, Yo yo creo creo que que es una justo, cosa por venir. Esto. sí, sí, y justo uno de los elementos importantes para visualizarla es ver el territorio, ¿no? Porque ver qué hay en ese territorio, qué se mueve en ese territorio, no solo en términos de esa macrocriminalidad y grupos de crimen organizado, como como lo que tú decías, porque es mucho más complejo que si un grupo como tal que se dedica al narcotráfico se lleva, sino que hay muchas más redes. Lo que generan estos ambientes de macrocriminalidad es la posibilidad latente también de la desaparición, ¿no? Entonces, al poder visibilizar, por un lado, este territorio y lo que atraviesa las vidas de estas mujeres, porque en torno a las diapositivas yo les ponía como estas diagonales que tienen que ver con los roles diferenciados que están desempeñando estas mujeres y los efectos que tienen en sus vidas, los contextos donde viven, ¿no? Entonces, claro, cada vez se va a hacer más complejo evidenciar, visibilizar lo que rodea los contextos de la desaparición, antes de la desaparición, cuando la desaparición sucede y después de la desaparición, porque una vez que ese acto se comete, esa situación solo recrudece, ¿no? Esas intersecciones de el territorio, de la precariedad, de la ahora abuelita heredada, de la madre soltera, ¿no? Todo eso se recrudece y que además ahora está expuesta y en peligro porque está buscando, o sea, también ya hemos tenido madres buscadoras, hermanas buscadoras desaparecidas, ¿no? Y porque están Asesinadas. rodeadas de esto y porque cómo funcionan los territorios y los vínculos que existen en esos territorios conviven con personas que sí te pueden dar información de tal vez dónde está, pero también con personas que te están vigilando, ¿no? Ujú, sí, sí. Entonces, claro, se vuelve muy complejo mostrar el entramado, pero hay que meterse al territorio y ver cómo funciona también los vínculos sociales en ese territorio, ¿no? Nos decían, por ejemplo, a nosotras las activistas que en un primer momento los vínculos se retrotraen, ¿no? Hay un silencio alrededor. Conforme pasa el tiempo, algunas personas empiezan a darles información. Es que yo vi, yo sé, yo supe, yo tal, ¿no? Y después de nuevo se reconfiguran esos vínculos de comunicación por vigilancia, ¿no? Entonces, hay ahí una serie de dinámicas sociales bien complejas también. Sí, visualizar entonces el entramado territorial, ¿no? Con todas sus aristas. Me gustan los mapas que ponen en el informe porque dan cuenta bien de la complejidad de Guerrero, no solamente en términos territoriales, culturales, socioeconómicos, ¿no? Guerrero es un estado bastante desigual, bastante, no solamente bastante diverso, sino también bastante desigual, sino también la multiplicidad de grupos, pequeños grupos delictivos que funcionan muchas veces como subcontrataciones de o cárteles más fuertes o más grandes en el país. Entonces, esa es una variante importante.
¿no? Para ir visualizando esta relación de violencias. Este, bien, muy bien. Si quieres pasamos a la pregunta de Fernanda. Digo, acá la hace. Perdonen agarrar la voz, pero dice, reconocer este arduo trabajo de no pensar únicamente en la desaparición como cifra, sino conocer también la historia que hay detrás de cada persona. Conocer más allá de la cifra. En ese sentido, teniendo en cuenta la perspectiva antropológica del informe, en donde se combinan herramientas forenses con un enfoque social y de género, ¿cómo dialogan en su trabajo la mirada antropológica que busca comprender contextos y significados con la tarea forense centrada en la evidencia material y jurídica? ¿Cómo hacer esta amalgama entre lo cuantitativo y lo cualitativo, pero estratégicamente, no solamente, vaya, como un informe, como tú lo ponías, ¿no? Al final, una herramienta política. Sí, gracias por tu pregunta, Fer, y lamento que la conexión no te acompañe. Creo que justamente la amalgama precisa entre lo antropológico y lo forense, y finalmente como viene del equipo mexicano de forense, es lo que les comentaba de construir las evidencias forenses de la violencia, para que nosotros podamos reconstruir ese relato de la violencia. Necesitamos primero este acercamiento, ¿no?, antropológico, para saber cuáles son los vínculos, cómo se mueven ahí, qué estaba pasando, a propósito de qué, en Iguala, en Cancún, cómo eso se daba, y entonces trazar, ¿no? Lo que nosotros queríamos era encontrar, digamos, estos patrones, ¿no?, para poder trazar y reconstruir este relato de violencia y dar esta evidencia forense. El equipo mexicano de antropología forense se ha preocupado mucho de decirle, dan talleres, ¿no? Imparten talleres a familiares en búsqueda, y si bien ven la parte de N, ¿no?, entender toda esa parte más cruda, más científica, les dicen, es que lo que siempre queda de lado, como todo se recarga en el ADN, se pierde de vista que la investigación forense tiene que ver con el contexto, ¿no? O sea, que necesitamos hacer análisis del contexto. El análisis del contexto se hace para encontrar las evidencias forenses de la violencia, ¿no? Y eso no se hace. Tenemos una precariedad en aquello. En el informe también rastreamos un poco cómo se ha impulsado la creación de unidades de análisis de contexto, lo que queda pendiente, o por lo menos que estaba pendiente hasta el lanzamiento del informe, porque ahí está la amalgama, ¿no?, entre la antropología con esta mirada forense, ¿no? Estamos buscando reconstituir esa evidencia a partir de cómo nos acercamos a ese territorio. No sé si te contesto, Fer. Perfecto. Hay también otra pregunta del público. Fernanda, no sé si quieres hacer otra pregunta o dialogar con esto, también ahí nos puede escribir, o si ya tiene mejor señal, igual probar. Digo, luego es Pues creo que la está un poquito conexión. estable. Ya Ah, ustedes me bueno, dirán vale. Sí, sí, si me sí. dejan de escuchar, por favor. Sí, justamente lo que iniciaba diciendo del reconocer el trabajo de investigación, que es esta parte, ¿no?, de buscar la amalgama también entre dos vertientes de investigación que parecen estar alejadas en un sentido de lo cualitativo y lo cuantitativo, pero que en realidad es necesaria esa amalgama para llegar a esta interpretación y también como acercar un poco hacia la realidad social en el sentido de quienes lo leemos, ¿no? Tal vez leer un informe que sea relacionado específicamente con tecnicismos forenses sería muy complicado en comprensión, a un informe como el que tú nos compartes, en donde incluso el vocabulario es más familiarizado y más entendible, y que entonces también acerca toda esta información necesaria para la sociedad en general, ¿no?, sin tener este requerimiento técnico de la interpretación del contenido. Eh, en ese sentido también se reconoce mucho la violencia en este sentido de no pensar únicamente en las desapariciones como casos aislados, ¿no? Cómo se va construyendo todos estos contextos que nos vas situando en cada una de las historias de las personas. Entonces, aprovechando con eso, me gustaría lanzar otra pregunta Aquí hay una especie que me parece sumamente censura. importante también para discutir, que es Se apagó ahora tu micrófono, Fer, justo cuando ibas a hacer la pregunta.
Lo apagué a propósito porque creo que vi sus caras de que no me escuchaban. A ver, a ver, haz la pregunta. La pregunta concreta es, ¿qué aporta pensar la desaparición de mujeres como una categoría sistémica y no solo como un crimen individual o aislado? Bien. Sí, se escuchó. Eh, gracias, Fer, por el esfuerzo que estás haciendo. Es complejo eso de estar hablando, de darte cuenta que no te escuchan. Pues justamente sí, sí, justo ese es el esfuerzo, ¿no? Mostrar que es sistémico y no aislado es, por un lado, por supuesto, que recaigan las responsabilidades donde tienen que caer en términos de autoridades, porque se tienen que hacer cargo de que esta sistematicidad no solamente ocurre por un territorio abandonado, también en muchos sentidos, sino por las negligencias constantes y la institucionalización de la evasiva del Estado, ¿no? Porque lo que les decía, no solo hay características sistémicas en el I total de desapariciones, es decir, no es casualidad que todas tienen algún, ya sea sus parejas, etcétera, tienen este tipo de vínculo con el crimen organizado. O sea, mostrar que no soy solo yo, Elisa, sino que eres tú, muestra ese patrón digamos que entre las mujeres, pero además también se muestra una sistematicidad en las respuestas que reciben estas mujeres bueno, sus familiares, las investigaciones de estas mujeres, muestra esa sistematicidad por parte de las autoridades, ¿no? Entonces no se trata de que en mi caso hubo negligencia hacia la investigación de mi familiar, sino que hay una negligencia sistémica, ¿no? Entonces permite que se acomoden las responsabilidades y los señalamientos donde se tienen que acomodar, ¿no? Que ya no podamos hacer caso omiso y que también nos demos cuenta de la imbricación de las violencias, ¿no? Podemos pensar que la violencia de género que viven las mujeres, incluso a veces se llaman intrafamiliar o violencia de pareja, no tiene nada que ver y está absolutamente desconectada de otros temas de violencia. Y lo que se está viendo en varios de los casos de estas mujeres, porque no son todos, pero son varios de estos casos, es que sí están conectados, ¿no? Es que si estos varones tienen a la mano este circuito, hacen uso del circuito a propósito de su vínculo interpersonal, ¿no? Y eso está siendo sistémico, ya sea porque tienen el vínculo directo o porque es una posibilidad, ¿no? En esos territorios es una posibilidad y se va a hacer uso de esa posibilidad, ¿no? Entonces también de eso sirve mostrar que se trata de una desaparición forzada eh, sistémica, ¿no? Que tiene que ver con un acto sistemático, repetitivo, ¿no? Con patrones, enraizada. No sé si te contesto, Fer. Muy bien. Bien interesante, de verdad, Elisa, que yo recuerdo una tesis de doctorado hace como 6 años, justo que empezaba a poner la llaga, el dedo en la llaga, ¿no? Porque, bueno, la idea de feminicidio se elabora desde los feminismos como una forma de eh, hacer ver que los crímenes en contra de las mujeres, el asesinato en contra de las mujeres tiene características específicas y que responde a los ejercicios de violencia de género. La desaparición podría, o más bien está sujeta a lo mismo, ¿no es cierto? Habría que pensar la desaparición de mujeres como un término casi específico en este sentido, igual que pasó con el término de feminicidio, ¿no? Empujado desde los... Pero bueno, Sí, o ahora, como perdón que te interrumpa, o perdón que te dale. interrumpa. Sí, o con esta, justo también con esta perspectiva de género, porque es lo que les decía, la forma en la que se engancha a los varones jóvenes tiene que ver con la división también sexual del trabajo. O sea, los varones precarizados buscando cómo proveer están siendo enganchados, ¿no? Con apps, con TikToks, con etcétera, a esos varones. Hay una forma de enganchar a ese varón. Eso es perspectiva, o sea, ahí nos tenemos que meter con perspectiva de género. La forma, ¿no? En la que se está haciendo con las mujeres, bueno, en muchos casos es a propósito del amor romántico, ¿no? Ujú. Entonces, hay una diferenciación, ¿no? Desde cómo se llega, ¿no? A las personas hasta las razones por las cuales y cómo incluso se someten sus cuerpos, ¿no? O para qué se las llevan, o eso que les decía de los fines de trata,
pues son o laborales, o sea, o son con fines de que reproduzcan los cuidados, ¿no? O son con fines de explotación sexual, y eso tiene que ver con una diferenciación sexuada. Y en el caso de los hombres, pues trabajos forzados, ¿no? O sea, explotación con fines de Mm. explotación, ¿no? Y eso es perspectiva de género por donde lo mires. Entonces, por eso necesitamos hacer estos cruces, ¿no? Ya, perdón que te interrumpí. No, está bien, perfecto. Bueno, voy a leer otra pregunta porque se nos están juntando, ¿eh? A propósito. Ah, perdón, sí, y voy a ser más Está corta como, en mis respuestas. no, bueno, lo que amerite. A ver, porque dice otra pregunta. A pesar de que el Estado saca sus informes sobre los índices de violencia y alerta de género en diferentes municipios del estado de Guerrero, las instituciones no actúan a tiempo, más bien no hay capacidad por parte de las instituciones para indagar y dar seguimiento a las desapariciones o en este caso a los actos de violencia hacia las mujeres. Una de las regiones con mayor índice de violencia hacia las mujeres es la montaña. Las autoridades estatales ni siquiera han llegado a las comunidades apartadas. Los casos de desaparición y feminicidio son altos. Además de que se basan en usos y costumbres. Habría que revisar eso, ¿no? Mm, Ahorita tú me dices, ¿qué podemos hacer como sociedad para visualizar más de estos casos? Bueno, una de las cosas que comentábamos justo hoy que tuvimos reunión en el laboratorio de contrarretroactivas era que muchos de los casos, digamos, hay colectivos, hay madres, hay mamás que pierden por desaparición a uno de sus hijos en un momento y se alían con colectivos y estos tienen una capacidad política ya más o menos establecida, cuentan con capital simbólico, político para hacer importantes esas desapariciones. Sin embargo, en regiones apartadas nos encontramos con casos de familias que, como leía en los testimonios, tienen una mínima de capacidad política. Ni siquiera a veces hay la suficiente capacidad cultural o en términos de alfabetización para ponerse al Estado. No es suficiente con ir a imponer una denuncia, ¿no? Vaya, sino más bien es y ponerse ante el Estado. Y entonces las condiciones de precariedad en las que viven muchas de estas familias víctimas de la desaparición de mujeres también tiene que ver, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú? Y también esto de los usos y costumbres, que habría que, ahora no sí, sé si tú me darle lo una dirás. vuelta. Sí, Sí, pensarlo. sí, justo eso que es bien importante porque, claro, nosotras vimos en el trabajo de campo, digamos, lo que veíamos es un escenario bien complejo porque, como comenta quien hizo la pregunta, perdón que no retuve el nombre, es que hay muchos casos de desaparición en la montaña, pero dadas las condiciones de precariedad, no pueden dejar a los seres a su cuidado para bajar a denunciar, ¿no? Esa es una. No pueden, o sea, no hay posibilidad de decir, pues sí, aquí los dejo y me bajo, porque tampoco no hay posibilidad económica de decir, bueno, pues me llevo a las 3 criaturas conmigo, o sea, no pueden pagar esos pasajes, no pueden gastarse 50 pesos para bajar a hacer una denuncia y no pueden dejar a los niños, a las niñeces solas, o sea, así escuchamos varios casos, ¿no? No pueden dejar a las niñeces solas para ir a denunciar. Entonces, ¿quién puede denunciar? ¿Quién puede aparecer en las estadísticas, ¿no? También es eso. ¿Quién aparece? Porque ni siquiera se puede bajar a decir, ¿no? Y entonces, digamos que se asume, y eso también es muy duro, ¿no? Se asume esa pérdida, como pues no se puede. Entonces asumo la pérdida y continúo la vida, ¿no? Continúo la vida. Y creo que Ujú. a veces también ese continúo la vida se puede confundir con un tema de usos y costumbres, ¿no? Como si, pues no pasa nada, ¿no? Pues así son, y en las comunidades, pues ya se normalizó, pero no, tiene que ver con situaciones sumamente precarizadas, ¿no? Al mismo tiempo se junta esto con temas de desplazamiento forzado muy fuerte en esos territorios. Entonces son comunidades que no solo ya venían de procesos de precarización, sino de dobles procesos de precarización, porque de donde estaban han sido desplazados a propósito de esta reconfiguración que yo les comentaba de la amapola al fentanilo. En un momento algunas de estas comunidades de la sierra se dedicaban a la siembra y podían trabajar, digamos, ahí en una rara colaboración, pero real, ¿no? Eh, Sembrando amapola. Ujú. Entra el fentanilo y son desplazados porque esos territorios ya se van a usar para otro tipo de control.
y para otro tipo de tareas. Entonces viven este desplazamiento muchas veces en situaciones de violencia, entonces se quedan sin nada y ocurre además una desaparición forzada de algunos de sus familiares. Entonces, con qué recursos a la mano puedes hacer algo, ¿no? Más lo que tú decías respecto a la alfabetización. Entonces, ahí dependen absolutamente de que algún colectivo o colectiva pueda subir, ¿no? Pueda recoger esto, pueda bajarlas para hacer la denuncia, porque además la denuncia la tiene que hacer en muchos casos un familiar directo, ¿no? No permiten otro tipo de mecanismos. Y sí, yo también le daría una vuelta al tema de los usos y costumbres. Creo que hay que ser muy cuidadosos con eso, porque de Ujú. repente podemos esencializar, ¿no? Dinámicas de violencia que se dan en algunas comunidades, cuando, si lo miramos desde otro ángulo, pues los usos y costumbres que se están mostrando en este informe respecto a los vínculos que se establecen, ¿no? Y cómo eso pone en peligro a las mujeres, pero eso no le llamamos usos y costumbres, ¿no? A esta sistematicidad de algo no le llamamos uso y costumbre, ¿no? Eh, entonces creo que sí, creo que hay que ser cuidadoso con esa categoría o ver a propósito de qué ejemplos o qué casos la estamos usando, ¿no? No sé que no puedo descartarla del todo porque no conozco todos los casos, pero habría que ver el caso y en qué momento, digamos, alguien apeló en su comunidad al uso y costumbre para naturalizar algo, para defender algo, no sé, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que Sí, darle una vuelta a eso. sí, sí habría que pensarlo, ¿no? Evidentemente hay ciertas estructuras patriarcales propias de comunidades, ¿no? Como las hay en muchos casos, ¿no? Su gradación debe ser estudiada, no es lo mismo siempre, y eso es importante. Pero en el informe, por ejemplo, como tú dices, no veo a los, no veo autoridades comunitarias, no veo permitiendo la desaparición de niñas y de mujeres, ¿no? No. Organizaciones, asambleas discutiendo sobre ello. Realmente ahí habría que pensar si hay un factor que favorece o que se resiste también las usos y costumbres, habría que ver en qué medida también resisten a las formas de desaparición, ¿no? Justo, y que a lo mejor, como te digo, viene también, puede venir de una crudeza de que se asuma porque no se puede hacer Ujú, otra cosa, ¿no? Porque eso sí lo vimos, asumen esa pérdida porque no ujú. hay posibilidad de hacer otra cosa, y eso no es un uso y costumbre, eso es la precarización absoluta de la vida, ¿no? Sí, 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 no se puede, y ya. Bien, hay otra pregunta también acá, bueno, la anterior la hacía Gale, esta la hace Itali. Dice, es triste ver cómo se han modificado las estructuras, de cómo se conforman ahora las familias, a partir de las muertes, desapariciones, feminicidios, entre otros. Abuelas, hermanas, tías que se han tenido que hacer cargo de los hijos. Bueno, te dejo eso primero y ahorita vuelvo sobre algo de la familia que te quería preguntar. Pero bueno, esta es sobre la reestructuración de las familias a partir de la desaparición, especialmente Sí, de mujeres, de madres. sí, justo yo se los comenté muy brevemente y el informe, bueno, no pudo ahondar más en eso, pero sí lo nombra. Digamos que ahora son justo las abuelas, las tías, las hermanas quienes se quedan con les hijes, ¿no? Muchas veces en edades pequeñitas, también a veces muchos de esos hijes que atestiguaron la desaparición, ¿no? De su madre. Y estamos hablando de mujeres que ya estaban, lo que vemos en el informe y lo decimos en algunas de las páginas, es que estos casos muestran cómo las mujeres están tratando de tejer redes de sostenibilidad de la vida entre ellas, con sus madres, sus tías, sus hermanas, etcétera, para sostenerse en la precariedad en la que están, y los varones a su alrededor están haciendo redes de complicidad de violencia, ¿no? Entonces, estas mujeres que ya estaban precarizadas, haciendo lo que podían, haciendo una red con su mamá, con su hermana, pues ahora esa red quedó debilitada, ¿no? Entonces son las abuelas que están tratando ya sin la hija, además, ¿no? Buscando a la hija. O sea, ya no solo están en esa precariedad que estaban antes todas tratando de ayudarse para sostenerse, porque tienen 3 o 4 trabajos, sino que además ahora buscando, ¿no? A la hija o a la hermana. Y eso implica recursos económicos, ¿no? Y eso es muy complicado. Entonces, sí, hay una reconfiguración familiar, pero ahora debilitada y precarizada mayormente. No es solo el reforzamiento de los roles del cuidado, sino acompañado de mucha precarización, ¿no? Recrudecimiento.
Sí, sí, sí. Sí, incluso las familias se ven, otros hijos se ven descuidados, o los hijos de las madres se ven descuidados, en cierto sentido. O sea, hay una devastación, ahora, como diría Daniel Inclán, hay una devastación en Sí, términos por la desaparición, ¿no? sí. Emocional. Yo te quería hacer una pregunta. Algo que noté también en los testimonios de Puebla es que muchas de las familias, en el momento de la desaparición, su estructura, todavía no sé cómo formularlo, pero lo voy a hacer lo más elemental que pueda. Eh, no tienen papá, no hay un padre biológico. Precisamente platicando con los colectivos me decían, no, pues es mi segundo esposo que me ayuda a buscar, no es el papá no es el papá de mi hijo, pero me está ayudando a buscar. Y en los testimonios que leí en el informe daba lo mismo, daba igual, o sea, estaba igual esta misma ausencia del padre biológico. En términos antropológicos, simbólicos, ¿esto tendrá sentido de fijarnos en ello? O sea, ¿es significativo para la desaparición? ¿Será que estas familias desarticuladas estructuralmente, como se piensa la familia nuclear, son más vulnerables de estos crímenes? Digo que ahí sí, es lamentable. Nosotros también nos llamó mucho la atención eso, ¿no? Solamente en uno de los casos está la presencia del padre, en uno de 14, en uno de 14. Em, y nosotras lo que vemos es justo la necesidad de ver, o sea, analizar los efectos que tiene esto, ¿no? Tú ya lo decías hace un momento, vivimos en sociedades patriarcales y eso tiene distintos efectos, ¿no? Uno de ellos es haber crecido sin un padre. Bueno, haber crecido sin un padre, ¿qué efectos está teniendo en la desaparición como tal? Y no pensándolo como no necesariamente como si fuera un elemento protector, ¿no? Reforzando los roles de género de que entonces si estuviera el papá cuidando, no necesariamente así de simplista, ¿no? Habría que desmenuzar mejor ese efecto, porque es un efecto en cadena. Si tenemos madres solteras haciéndose cargo de 4 o 5 hijos, eso las deja en una precariedad laboral que las dejó expuestas y más vulnerables, ¿no? Si hubiese habido a lo mejor ese acompañamiento hasta económico, no sabemos, ¿eh? Por eso hay que meterse a ver ahí, rascarle más de fondo, pero lo único que quiero decir es que no sea tan simplista como verlo como una fuerza que inhibe el ataque, ¿no? Casi como el león que hubiera tratado prever. No, Ajá. no, sino otros efectos más a profundidad que son económicos, ¿no? Que son de red, que son también del tipo de presencia que implica por las labores que pueden estar desempeñando esos hombres en otro lado, ¿no? Y por Ujú. la desconexión, el desarraigo de esos varones, ¿qué efecto tiene en esos territorios? Ese desarraigo y esa desconexión masculina, ¿no? Porque ya no Ujú. solo se trata de ver los efectos en esas mujeres, sino ver los efectos que tienen en los hombres el abandono familiar. ¿Qué impacto tiene, ¿no? Abandonar. Eso. Ellos abandonar. Abandonar, sí. Ujú. Por eso Sí. creo que hay que verlo para los dos lados, ¿no? No solo Ujú. ellas, el efecto de crecer sin padre y de estas familias precarizadas, sino en ellos. ¿Qué efectos tiene en ellos ese abandono que puede también reforzar esta masculinidad hegemónica y terminar reproduciendo estos ciclos y ciclos de violencia? Porque alguien que se desarraiga también así de su familia, que se desconecta, que se desentiende de su familia, no nos extrañemos, ¿no? Que cómo puede ver después a esos cuerpos, cómo puede ver después esos vínculos, porque no le importó, ¿no? Entonces, cuando tiene que masculinizarse con violencia, quizás es más fácil, ¿no? Es Ujú. masculinizarte con violencia si hay este patrón de desconexión. No sé, yo estoy, digamos que tirando esas ideas para conversar, no es que tenga una respuesta. Sí, no, no, no. Y además es algo que se está, creo que trabajando, o bueno, que se tiene que trabajar, ¿no? Sí, bien interesante lo que comenta. Yo también lo pensaba en términos de vulnerabilidad, de hacer más vulnerables a ciertas familias históricamente, en sociedades patriarcales, o en sociedades, también de producción de trabajo, en donde mamá y papá trabajan, que falte uno de los componentes es pensar familias más pobres en ese sentido, ¿no? Y que simbólicamente menos conectadas con la comunidad, más que se ven simbólicamente más vulnerables. Entonces también lo había pensado así, ¿no? Se han vulnerabilizado más no porque
es difícil ahí la crítica, ¿no? No Ujú. porque el hombre signifique una mayor seguridad, sino porque vivimos en sociedades en donde simbólicamente tener a un hombre en la familia implica cierto grado de reconocimiento y de seguridad en términos de relaciones sociales, Sí, ¿no? porque un masculino le habla a otro masculino, ¿no? Representa Ujú. algo para el otro masculino que puede venir a amedrentar, digamos. Sí. Sí, 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 pero por sí, eso digo sí. que también es interesante pensarlo para el otro lado. Bueno, ¿qué les está pasando a ellos? Ujú. Muy bien. Y cómo eso que les pasa a ellos también refuerza mecanismos de violencia en sus territorios, ¿no? Sí, muy bien. Ahí está un punto importante para seguir pensando. No sé si Fernanda, aquí todavía está por acá, aquí alguien más del Zoom, Antonio, Cassandra, Blanca, quisieran hacer una pregunta sobre los temas. Yo todavía tengo una. Eh, bueno, si me permiten, voy a hacer una más. Este, A mí sí me gusta. dale, Fernanda. ¿Sí me escuchan bien? Ujú. Bueno, Ok, en el informe nos señalas, pues con mucha fuerza, la negligencia institucional y la falta de perspectiva de género, pero a la vez también nos comparten un poco esta visibilización de la potencia de las familias y de las comunidades en un sentido como de sujetos de memoria y de búsqueda, ¿no? Que justo es como una de las cosas que comentabas al inicio. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es qué estrategias considerarías más urgentes para que las instituciones incorporen este conocimiento que se produce por las familias y los colectivos y que puedan ser tomados en cuenta para esta parte de la búsqueda, como en un sentido institucional. Mm, a ver, Fer, ¿me puedes repetir la última parte de tu pregunta? Sí, desde el inicio más o menos, que sería qué Ajá. estrategias Perdón. considerarías urgentes por este conocimiento producido por. a ver. Si quieres la leo. Dice, el informe señala con fuerza la negligencia institucional y la falta de perspectiva de género, pero también Ajá. visibiliza la potencia de las familias y comunidades como sujetos de memoria y búsqueda. ¿Qué estrategias consideras más urgentes para que las instituciones incorporen el conocimiento producido por las familias y los colectivos en las búsquedas? Es decir, con la incorporación a las instituciones de los saberes que se han producido a ras de campo no institucionales. Uy, yo empezaría primero porque lamentablemente también algo que nosotras vimos en la investigación es que muchos de los mecanismos que hoy ejercen las autoridades en su trabajo con los colectivos terminan generando a veces problemas entre los colectivos. Eh, entonces es muy triste de ver porque, y esto no es culpa de los colectivos, esto es culpa de los mecanismos burocráticos que tiene la autoridad, incluso, por ejemplo, para otorgar las búsquedas. Hemos escuchado de casos en los cuales se somete a votación si se va a hacer o no la búsqueda, dónde se va a hacer la búsqueda, y eso no puede suceder de esa forma porque al mismo tiempo la forma en la que se estructuran los procesos de búsqueda tienen que ver con las carpetas implicadas en ciertos territorios. Entonces, si yo tengo una carpeta y soy del colectivo A y Roberto es del colectivo B y tiene otra carpeta, las carpetas pueden entrar a competir. O sea, dense cuenta de eso. Y entonces es quién llega primero para que se jale con su carpeta el punto y entonces nosotros agarramos este punto, pero si después, ¿sabes? Entonces, antes de pensar en cómo incorporan el trabajo que están haciendo los colectivos, tienen que hacer un rediseño. Se tiene que hacer un rediseño que no ponga a competir casos entre los colectivos. Porque claro, no es que los colectivos quieran competir, cada quien quiere encontrar a sus familiares y a los familiares que son parte de su colectivo. Pero si el propio diseño institucional nos pone a disputar un punto de búsqueda, pues eso fragmenta toda posibilidad de cuestionar los esfuerzos. Entonces, primero yo diría pues que no debilite los esfuerzos y que busque la manera de cambiar el diseño, ¿no?
sea, ahí hubiera sido muy interesante que si hubiera podido venir Diana, que es arqueóloga forense, pero ella incluso le ha tocado en algunos casos que si llegó un colectivo y después llegó otro, llegan con fiscalías distintas, es tan grave como esto que les voy a decir, que es que alguien se puede llevar un pie y otra persona se puede llevar un brazo de un hallazgo. ¿Qué es eso? O sea, la desarticulación, o sea, absoluta, el desmembramiento, ¿no? De un caso, de un ser, por cómo está configurado eso. Entonces, yo diría primero tiene que haber ese piso mínimo antes de que pensemos realmente en, en cómo incorporar el conocimiento y los ejercicios de búsqueda de verdad y los ejercicios de memoria de los colectivos, que por supuesto son necesarios, pero es que si no zanjamos esto primero, no, no hay dónde pararnos, ¿no? Por otro lado, yo quería encontrar la página donde igual nosotras hacemos, acá está, en la página 112 del informe, nosotras hacemos algunas propuestas al respecto de las cosas que son urgentes, no solo de la investigación y de ciertas reformas institucionales que son urgentes y de la capacitación a fiscalías y de transparencia, sino también de la participación de la sociedad civil, ¿no? O sea, también eh, hay cosas que son necesarias de parte de nosotras, no solo para hacer ese acompañamiento, sino empezar a discutir ciertos temas que son urgentes para acercarnos a esto, ¿no? Déjenme, si era esta 112 y es otra, ahorita las encuentro y se las comento. Ahí yo creo que el problema es una gestión de parte del Estado del conflicto. No es trabajar sobre el conflicto, sobre la búsqueda y descubrimiento, sobre el trabajo en las fosas, sino es la gestión del conflicto con los colectivos, ¿no? O sea, el verdadero conflicto del Estado no es la búsqueda, son los colectivos. Hay que trabajar en ellos, dice el Estado. Y ahí hay un gran problema, ¿no? Eh, ¿Sabes? Justo la pregunta que tenía era un poco va por ahí. En alguna parte del texto y del informe marcan la necesidad de hacer trabajo forense con perspectiva de género. ¿Cómo hacer eso? ¿Qué significa hacer eso? ¿No? Digo, ahí tengo algunas ideas, algunas experiencias, algunos debates con colegas, pero me gustaría que tú nos los explicaras. ¿Cómo hacer trabajo forense que en principio resulta ser objetivo, científico, de campo, así como muy preciso, y la perspectiva de género, que más bien es un enfoque subjetivo, en el sentido que es producido por subjetividades, histórico, y además venido de las humanidades, o sea, de cierta reflexión humanística, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Sí, mira, yo lo que he aprendido acercándome al equipo mexicano de antropología forense es que el trabajo forense con perspectiva de género antecede lo que puede parecer más obvio, que es cómo te acercas pues a un hallazgo, ¿no? Antecede eso, antecede eso. Tiene que ver con las vidas de estas personas. Justamente tiene que ver con el análisis de contexto. Por eso son tan importantes las unidades de análisis de contexto en el trabajo forense. Y ahí es donde está habiendo fallas trascendentales. Si no hay una perspectiva de género en ese análisis del contexto de lo que rodeaba a esa persona, ¿cómo tomas tú los elementos para hacer la búsqueda? ¿Cómo tomas tú primero, búsqueda en vida, ¿no? Búsqueda en vida. ¿Cómo haces eso, no? Haciendo un análisis de contexto por perspectiva de género, puedes tener las evidencias en esa reconstrucción que decíamos del relato de violencia, de lo que antecedió. Tomas esas evidencias para ir a trabajar, para ir a buscar en vida, ¿no? Digamos que eso ya tendría que atravesar todo hasta llegar, ¿no? A lo que de repente entendemos más como lo forense, que es justamente ese hallazgo, ¿no? Que es cómo te acercas a ese territorio y a ese hallazgo para mirar, con qué ojos tienes que mirar, ¿no? Lo que encuentras. Entonces, yo diría que parte desde allí, ¿no? Parte desde ese antes. Ujú. Me encantaría que tú me compartas lo que Claro, conoces. este,
Claro, me parece importantísimo lo que comentas, precisamente la comprensión situada, ¿no? De estos casos, hacer la primera, Ay, ¿perdimos a Roberto? ¿Se desconectó? Ahí está volviendo. Gracias, Luis. Hola, Te perdimos. sí, perdón, fue el único que se salió, ¿verdad? Sí. Sí, este, ay, ¿en qué estaba? O sea, hacer la primera diferencia entre desaparición y desaparición de mujeres, ¿no? Sería lo Ujú, primero. Pero también estaba imaginando en el trabajo técnico forense. Hay un ujú, estudio, habría que ver la seriedad, bueno, sé que es serio, pero habría que ver, sí. está poco trabajado, la diferencia entre fotógrafos hombres forenses en relación con mujeres fotógrafas forenses, por Mm, ejemplo. ujú. Este, mm, Hay, por ejemplo, se apunta a una cierta sexualización de los cuerpos a De los veces cuerpos. en los morgues. No necesariamente en fosas, pero Ujú, sí en el trabajo forense, por ejemplo, el levantamiento de pruebas. Hay una ujú, cierta sexualización de los cadáveres, ujú. ¿no? En contraparte, que debe de haber muy pocas mujeres fotógrafas forenses que hacen ese mismo trabajo, ¿no? Por ejemplo, esa sería una característica técnica. O sea, sí, yo voy un poco también a lo técnico, o sea, cómo hacer este trabajo que parece técnico en campo con perspectiva de género, ¿no? O a lo mejor, en el caso de las mujeres, como decía un poco el informe, fijarse mucho en las cuestiones de la sexualización de las marcas de violencia, ¿no? Sí, y justo hay un esfuerzo importante que hace el equipo de mexicano de antropología forense, es la formación de antropólogas, de antropólogos forenses, de arqueólogas y arqueólogos forenses, como tú dices, para darles esta otra mirada, ¿no? Que ha sido fundamental. O sea, la perspectiva de género en la antropología y en la arqueología no es nueva. Y justo nos ha enseñado cómo miramos distintas y en los enterramientos, ¿no? Si estaba enterrado con qué tipo de armas o con qué tipo de utensilios, y las mujeres estaban enterradas con armas, era como, ah, bueno, no, es que era para darle honor, jamás porque lo usaban, ¿no? Y eso sigue permeando hasta nuestros días. Entonces, sí, la formación técnica con perspectiva de género es fundamental, que estamos viendo con qué sesgo, por qué lo vemos así, qué reforzamos, qué estereotipos reforzamos con esa mirada en vez de hacernos la otra pregunta, ¿no? Ujú. Sí, justo. Me parece que es un campo que hay que reforzar. Ahí, por ejemplo, yo creo que hay mucho trabajo de parte de los antropólogos forenses en sentido de formación, Mm, primero que tengan una formación relacionada con derechos humanos y luego también con perspectiva de género, ¿no? Hoy en día pues, se dice luego en las universidades que la carrera del futuro de México son las ciencias forenses. Hay que ver en qué sentido se formula eso, mm. pero también pensar la necesidad de aplicarla en términos de derechos humanos y perspectiva de género y perspectiva interseccional, si me preguntas, Sí, ¿no? sí, 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 Perfecto. fundamental. Justo estaba viendo si había otras preguntas, pero creo que ahí no hay otras preguntas en el Facebook, en la conexión en línea. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, Fer, algo que agregar también, alguien de aquí de la sala. Algo que quieras agregar, Elisa. No, yo agradecerles el espacio. Para nosotros es importante que se amplifique lo más posible este informe al cual le pusimos mucho cariño, mucho trabajo, ¿no? Es un esfuerzo justo por impulsar este tipo de reflexiones. Entonces, gracias por invitarnos y ojalá que puedan hacer eco de otras partes del informe, y estamos muy abiertas también a seguir conversando, ¿no? Yo sé que como
no es que sea tan largo, pero igual tirarte ahorita ciento y tantas páginas no es tan sencillo, pero si con calma después lo leen y quieren que sigamos hablando, será buenísimo ver qué otras discusiones o qué otras preguntas, qué cosas pendientes, porque también pues no todo alcanza a estar aquí, nosotras sabemos que quedan cosas pendientes. A propósito de cómo fue la recogida de casos, pues por ejemplo, no nos llegaron casos que tuvieran que ver con mujeres indígenas, no nos llegaron casos de personas trans, ¿no? Que no es que no haya, lamentablemente no es que no haya mujeres indígenas desaparecidas y no es que no haya mujeres trans desaparecidas y se enfrentan a otros retos y es otro el análisis de contexto que hay que hacer y son otras las preguntas forenses también que hay que hacerse. Em, entonces, pues nos queda trabajo pendiente. Eh, Participaron en la elaboración del informe investigadoras, ¿verdad? Entiendo. Mujeres investigadoras, también es Ujú, importante, ¿no? O sea, pues también eso es muy importante, digamos, en esta formulación. Además, pues creo que el equipo de antropología forense también se distingue por eso, ¿no? Por tener una buena participación de mujeres, ¿no? En términos de esta perspectiva. ujú. Bueno, no sé, yo creo entonces que lo podemos dejar acá. Te agradecemos mucho, Elisa. La discusión, digo, puede seguir porque es un tema que es importante y además eh, que es necesario de comprender, ¿no? Hay que exprimirle mucho para comprender esta situación. Te agradecemos mucho, como ya decía al principio, al Departamento de Filosofía, a los compañeros aquí del Centro de Investigación en Humanidades, de la UAM, a ti, Elisa, a los compañeros del Laboratorio de Contranarrativas también que andan por acá, pues esperemos que sea el primer encuentro de muchos. Pues Sí, muchas gracias. gracias a ustedes. Bonita tarde. Seguimos Hasta hablando. luego. Chao, Fer, Chao. Cassandra, Antonio. Hasta luego. Bye bye.